Esta vez te cuento que acepté la invitación de mi amigo Armando para ir al estadio Akron, la casa de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Respecto a eso, solo diré que sin duda es el equipo más popular y con más identidad del país, pues juega con puro mexicano. Así que si eres de los que les vas al fútbol por encima de cualquier playera, este es un sitio que debes visitar. Así que comencemos por el principio. Esta magnánima construcción empezó en el 2007 y se terminó en el 2010. Así es, en solo 3 años hicieron este majestuoso santuario Chiva. Para su inauguración trajeron al Manchester United, pues para entonces los ingleses habían comprado a Javier el Chicharito Hernández y no había mejor sparring para tan magno evento. Esta ocasión a mí me tocó ir a palco, y para ser honesto, debo decir que se disfruta de diferente manera el partido, pues además de que tienes tu propio estacionamiento, un elevador que te lleva casi a la puerta del palco, una cocineta, su propia pantalla para que veas las repeticiones, también tiene su propio baño. Acá no tienes que chiflarle al cubetero, pues te asignan un mesero que ofrece el menú a la puerta de tu espacio. Así que si eres inquilino de uno de los 333 palcos que tiene este estadio, felicidades, qué buena manera de disfrutar el fútbol. La realidad es que yo soy de los mortales que voy normalmente a gradas, y me gusta el relajo previo al partido en su explanada. Pues bien, te cuento que la capacidad total de este estadio es de 46,000 personas en 5 diferentes niveles, así que 42,000 personas tendrán que sentarse en las gradas que se encuentran en sus 10 diferentes zonas. Los precios varían, depende del partido y depende de la zona, pero debo mencionar que está construido para que si solo conseguiste boleto de hasta arriba, también disfrutes del espectáculo sin la necesidad de los catalejos del abuelo. Y hablando de construcción, debo mencionar que este monstruo de concreto es 100% sustentable, pues en sus baños usan mijitorios secos, sus tazas usan equipos ahorradores y el riego de sus áreas verdes se hace con agua captada en sus tanques de tormenta. La electricidad también es sustentable con sus más de 1000 metros cuadrados de paneles solares. Otro dato interesante es que además de sus 2 pantallas de LED gigantes en las cabeceras del estadio, se instalaron 865 pantallas planas en palcos, baños y pasillos del estadio. Y como debe ser, este estadio fue construido con idea inclusiva, por lo que sus accesos están habilitados con rampas y hay 300 lugares para personas con capacidades diferentes, asimismo baños y estacionamientos. Otro dato a mencionar es que el estacionamiento tiene capacidad para 5,000 autos, misma área que se usa para la convivencia previa a los partidos, y cuando digo convivencia me refiero a la carnita asada y el tequila. Así que como ves, visitar este edificio futbolero es algo que debes hacer si visitas Guadalajara. Recuerda siempre que el fútbol es mero entretenimiento y en mi opinión es lo más importante de lo menos importante. Así que ve a este y a cualquier estadio a divertirte, solo a eso. Y si quieres una visita más completa, te recomiendo el tour que el club ofrece a sus visitantes donde literal te meten hasta la cocina. Así que aquí abajo te dejaré los datos para que vengas en tu próximo escape. ¡Hasta la próxima!